se requiere. Porque esto de ideal, pues es como lo que uno tiene en la cabeza, pero en la práctica yo creo que es muy difícil lograr ese 100% que uno sea, pero igual hay que apuntarle allí, ¿no? Por supuesto. Bueno, entonces ampliemos aquí y vamos iniciando. Seguramente para ustedes que han trajinado mucho el campo académico y también obviamente el campo profesional, pues ya les es muy familiar características y muchos aspectos a tener en cuenta en los socios. Esta es otra mirada un poco distinta. Obviamente algunas cosas les serán muy familiares, pero he querido darle como un matiz desde un rincón que mira los dos aspectos, ¿no? El aspecto de cuando se es socio en una empresa no familiar y aquella en que es socio para una empresa familiar, obviamente pues más de este lado. Pero, pero más que mencionar acá las características como tal es hacer unas reflexiones, inclusive con preguntas. Me gusta mucho para este tipo de presentación hacer preguntas, no para responderlas de inmediato allí, sino para que queden trabajando y uno las pueda utilizar posteriormente para el análisis. Entonces es un poco pues el matiz que he querido dar a la presentación. Muy bien. A ver si voy pasando aquí. No se me pegue acá. Bueno. Bueno, nosotros en este ámbito de las empresas, pues tenemos que abordar muchos elementos, muchos aspectos, no solamente la empresa, como propietarios de ellas en muchas ocasiones, como es lo que está en la línea última de la diapositiva que estoy mostrando, sino que también tenemos que manejar un contexto de ciudadanos, un contexto en el cual procuramos unos buenos comportamientos y unas conductas adecuadas mediante la convivencia social, ¿verdad? El hecho, por ejemplo, de respetar los semáforos, de respetar ciertas normas, de aceptar pues ciertos convencionalismos al caminar, al desplazarnos, al estar en un centro comercial, etcétera. Pero es importante que tengamos esa tolerancia hasta cierto punto para no caer en un estado de mala convivencia y que eso nos ayuda a llevar una vida armónica. También tenemos el contexto del hogar, indudablemente. De esto pues hay mucha literatura y sigue saliendo porque con los cambios que se han dado a nivel del concepto de familia, pues indudablemente ha dado para escribir mucho, para analizar mucho y para seguir generando conocimiento alrededor de lo que es el hogar, con base en esos conceptos contemporáneos de familia adicionales a los que ya se venían manejando, ¿verdad? Entonces, pues tenemos inclusive el caso de la familia que tiene problemas de transferencia de propiedad cuando decide no tener hijos, es decir, una pareja que decide no tener hijos, hay un problema de sucesión. Probablemente pues uno pensará en los sobrinos y en otras alternativas, pero allí ya hay un problema de sucesión que de pronto no se agravaría tanto si uno pensara pues en la familia tradicional. De todas maneras, esto del contexto del hogar es otro escenario fascinante a la vez que difícil y complejo de manejar. Sobre todo complejo, digo yo, en cuanto a que hay muchos elementos que influyen, ¿no?, sobre los hogares que no son o no están bajo nuestro control. Y entonces allí viene mucho de la complejidad que se puede presentar también. El contexto laboral, como bien sea como dueños de nuestro propio negocio, o bien sea también como empleados, o bien sea como independientes en alguna labor específica, y también hay labores de otra naturaleza que pueden estar enmarcadas aquí, ¿cierto? Como deportista y otro tipo de labores que se pueden pensar no solamente la labor desde el concepto de empleado, sino labor en otros términos. El contexto de diversión y entretenimiento, que muchas veces es escaso para nosotros, todos hoy en día, por la diversidad de acciones que tenemos que estar realizando, los compromisos que debemos afrontar y los resultados que esperamos de todo ese accionar.
entonces nos queda muy poco tiempo para diversión y cuando queda a veces es para divertirnos unos cuantos y los otros familiares que debieran estar con uno o que eh, hacen más posible la alegría y el discernimiento de temas y la interacción, pues no pueden estar, entonces toca que lo hagamos parcialmente. Entonces, reunir a la familia completa para asuntos, completa pues desde el marco de un núcleo familiar hablo, no de la familia extendida que es más complicado todavía. Para asuntos de diversión y entretenimiento, pues se hace difícil cada vez, ¿no? Pero es algo que tenemos que tener en cuenta para que la vida se haga también mucho más agradable. El contexto individual, como individuos también tenemos una responsabilidad. Hay unas responsabilidades que son colectivas y unas responsabilidades que son de equipo. Se fomenta mucho el trabajo en equipo. Y yo creo que hay, por cada 20 libros sobre trabajo en equipo, hay uno sobre asuntos individuales. Resulta que también hay unos compromisos que son individuales, hay obligaciones que tenemos que abordar y hay umbrales que tenemos que alcanzar como individuos, sin que uno salte únicamente pues a una accionar y a un rol meramente individual. Pero sí hay unas metas y hay unos propósitos que son individuales que competen fundamentalmente a la labor y al esfuerzo que uno haga para lograrlos, sin que uno tenga que recostarse o sin que uno tenga ni pueda además recostarse a equipos o a otros porque dependen fundamentalmente de uno. Entonces hay que conjugar las dos cosas, ¿no? Todo aquello que desde el punto de vista de equipo y de labor conjunta podamos hacer y no olvidar también ese contexto individual, esa responsabilidad como personas que se requiere para que justamente los conjuntos de personas tengan una dinámica muy bien engranada y muy bien articulada y puedan lograr esos resultados que se desean. Y el contexto de propietarios de empresa, que es el que nos compete hoy, fundamentalmente, pues me voy a poner más como en esa situación de cuando somos propietarios de empresa, porque vamos a tratar el tema de cuál debería ser nuestro socio, con qué conveniencias y con qué tipo de reflexiones alrededor para reducir la probabilidad de que fallemos en la elección de ese socio que en un momento dado hemos detectado que se necesita. Muy bien, entonces vamos pasando aquí a la siguiente, a la siguiente diapositiva. Esta ilustración lo que nos dice es que una empresa que nace, pues tiene la pretensión de no quedarse allí, de no quedarse en un estado muy primitivo, en un estado muy fundacional, sino que luego va saltando a otras instancias. Bueno, llamémosla micro, luego pequeña, luego mediana, y pues algunas inclusive trascienden más allá. Incluso algunas se quedan en pequeñas siendo muy buenas empresas y a veces la pretensión del fundador o de los fundadores y de quienes están como socios, bien sean familiares o no, no es llevarla más allá. Hay empresas pequeñas, todos nosotros conocemos, que funcionan muy bien, que son muy dinámicas, y hay empresarios que han decidido una estrategia de tener varias empresas pequeñas que les funcionan bien y gestionan bien esas empresas pequeñas, a veces con interacción de unas con las otras, a veces no relacionadas, y han querido que funcione así. Además, hay contextos en los cuales las empresas pequeñas favorecen más que tener empresas con mucha estructura. Empresas incluso ya que cuando pasan a medianas ya no funcionan muy bien en ciertos escenarios, en ciertos contextos, y pues eso se ha venido estudiando, de tal forma que no es que linealmente las empresas tengan que pasar por todas esas etapas de crecimiento, y hay unos momentos en el crecimiento que hacen que sea llevadera la curva de Palich, ¿no? Que es la que nos dice que, mm, que los rendimientos son crecientes hasta que llega un punto en que se vuelven decrecientes. Allí, a veces incluso pasa con las empresas que pueden estar pequeñas, ¿no? Son empresas muy dinámicas. Ejemplo de esto son las empresas, o no todas, pero sí una buena cantidad de las empresas holandesas de lácteos,
que tienen plantas que no son muy grandes, poco personal, muy automatizadas y exportan. Entonces mueven unas cantidades grandísimas de dinero, unas cantidades grandísimas de recursos, sin utilizar demasiada gente, ni tampoco demasiado espacio, ni demasiada inversión, pero sí mucha automatización y mucha tecnología actualizada, de tal forma que eso les da esa posibilidad. Entonces se quedan allí, aunque de pronto pudieran denominarse medianas o grandes en términos de los flujos que manejan económicos, son pequeñas en muchos otros aspectos. Entonces, pues todos esos contextos, seguramente pues muchos de nosotros hemos caminado por allí como consultores o en la literatura, o en eventos a los cuales hemos ido a escuchar sobre estos conceptos, de manera que lo que quiero mostrar con este proceso que se da en las empresas desde su nacimiento es que de todas maneras siempre se está mirando hacia el estar mejor. Y ese estar mejor pues implica muchas veces crecer hasta determinado punto y también obtener unos resultados valiosos que hagan buen efecto, un efecto muy positivo en la sociedad y también en quienes estamos manejando la empresa, bien sea como socios o bien sea como directivos o en en los dos roles. Y eso implica que en algún momento de esas evoluciones tengamos que necesitar no solamente gente bien capacitada como empleados y como operarios y también como directivos, sino también como socios. Entonces, las implicaciones o los efectos de mirar hacia adelante y entrar en esas evoluciones, en esas transformaciones y en esos crecimientos, uno de ellos justamente es que vamos a requerir seguramente socios, personas que nos ayuden en esa labor de hacer más empresa y de potenciarlas. Y seguramente pues ya tendríamos algunos, pero eso no quiere decir que no podamos contar con otros. Esas evoluciones nos llevan a unos compromisos muy grandes que sintetizo aquí, ¿cierto? Un compromiso con el mercado, donde debe estar muy presente el eje de la estrategia financiera y fiscal, ¿cierto? Para que sea fuerte ese compromiso con el mercado. Y con el mercado digo pues con la gente, ¿no? A la cual vamos a llegar, con esos grupos de personas a los cuales vamos a llegar. Entonces tiene que haber estrategias financieras y fiscales bien sólidas, un compromiso con la sociedad, y allí la estrategia organizacional y sectorial tiene que ser muy bien elaborada, muy bien pensada y profundizada para que la entendamos, para que entendamos ese compromiso con la sociedad y podamos ver cómo llegamos a esos compromisos con la contundencia que se requiere y también con las posibilidades que la empresa que manejemos tiene frente a eso. Y un compromiso con la familia, y aquí pues hay muchas estrategias que se que caminan, ¿no? o que tenemos en torno a esos compromisos con la familia. Sin embargo, cuando somos propietarios, la estrategia de sucesión y liderazgo toma un realce muy importante, una contundencia muy importante, y no podemos escapar a ello. De manera que estos tres compromisos, sin que sean los únicos, pero que sí se vuelven un triángulo que jalona al resto de compromisos, nos retan a que seamos mejores cada vez. Y claro, inmerso en esto necesitamos de gente que nos ayude y parte de esa gente son los socios. Por eso se justifica que estemos hablando acá de este tema hoy, porque pues allí hay unas implicaciones bien interesantes. ¿A qué recurrir? Nosotros podemos recurrir eh, a la familia, o podemos recurrir al mercado, o podemos recurrir a la misma empresa, o podemos tener otras fuentes para lograr una buena detección de socios, al menos unas buenas alternativas, ¿no? De tal manera que podamos contar con la posibilidad de analizar esas alternativas y de hacer buenas elecciones. Acá no me voy a sentar mucho en la parte de selección, sino más como en la identificación de esos socios. Entonces podríamos como fuente tener a la familia, ¿cierto? Aprovechar los potenciales de la familia, porque en la familia si hay diversidad,
que es un tema que me gusta trabajar mucho. Si hay diversidad en la familia, la posibilidad de contar con fuentes para la empresa se vuelve mucho más amplia, se vuelve mucho más fuerte, se vuelve mucho más potente. Y esa diversidad pues la da el que tengamos profesionales de en distintos campos, en que tengamos personas con distintas formas de ser. Unos son analíticos, otros de pronto les gusta más el qué hacer, otros les gusta más el tomar decisiones. De manera que toda esa diversidad de profesiones, de formas de ser, de conocimientos de cada uno, de formas de interactuar, de formas de relacionarse, hacen que entre más amplia sea y más alta en términos de su dimensión en cuanto a calidad, pues más posibilidades de que se vuelva una fuente de recursos para los negocios de la familia. En tanto esto se disminuya, pues tenemos menos posibilidad de encontrar a la familia como fuente interesante de talento humano para las empresas, para nuestros negocios. Entonces, pues una manera de recurrir a los potenciales de la familia, y pues esto se hace con mucha frecuencia, aunque a veces el método que se utiliza no es el adecuado. Y entonces se cometen ciertos errores porque prima mucho, prima inclusive por encima de ese potencial, prima la consanguinidad. Entonces se crean esas confusiones, como todos sabemos, de que se estudia mucho en la literatura, este aspecto, y eso nos lleva pues a cometer algunos errores. Hay unas ventajas en esa fuente que es la familia, fuente de talento humano, fuente posible de talento humano. La crianza al lado o cercana, indudablemente, pues es un favorecimiento porque es una bondad porque nos permite conocer a esa persona y del lado de ese conocimiento contribuye con la decisión de si podría trabajar en la empresa o no. O sea, conocemos un historial y ese historial es fundamental. Hemos compartido situaciones juntos también y hemos visto reacciones de esas personas frente a diferentes situaciones. Entonces, asuntos como el manejo de las emociones, asuntos como el manejo del carácter mismo, la misma comunicación, las tendencias a ser solidarios, a ser personas sociales, etcétera, pues indudablemente el haber compartido esas situaciones o esos episodios ayudan a identificar esos comportamientos y nos ayudan a tener mejores elecciones en la familia como fuente. Los lazos de consanguinidad que llevan a relaciones adicionales, ¿no? Por ejemplo, hablaba pues de la solidaridad, pero también asuntos de acompañamiento en algunas situaciones, asuntos que tienen que ver también con apoyos económicos, con apoyos emocionales, con orientaciones, con el consejo, muchos aspectos que surgen justamente de esa relación. Y los sentimientos de uno, como afectan al otro, crean también unas circunstancias de ayuda mutua y de fraternidad, de no olvido de lo que el otro necesita, de no olvido de sus intereses, de no olvido de sus propósitos también, y conjugo mucho de mi vida, no solamente con los míos, sino también con los de esas otras personas que tengo al lado. Entonces, esos asuntos ayudan, pero a la vez crean confusiones a la hora de tomar decisiones frente a otro contexto que es mucho más racional y que no se basa tanto en estos aspectos, aunque no es que los desconozca, pero no se basan tanto en estos aspectos que he mencionado acá. Bueno, de manera que la identificación de socios mm, requiere la observación de criterios necesarios que reduzcan el riesgo de una escogencia infortunada. O sea, se requiere una observación de criterios a profundidad y una observación de criterios que van mucho más allá de los criterios técnicos a la hora de ver la posibilidad de un socio que nos acompañe, bien sea desde el momento fundacional o bien sea más allá cuando estamos en esas etapas de desarrollo de la empresa.
Acá no voy a hablar obviamente de la profundización de esos criterios, pero sí de las reflexiones que nos deben llevar a profundizarlas, que obviamente sería un tema de una siguiente reunión, pero sí que nos ayuden a reflexionar sobre cómo profundizar en ellas. Hay unas razones por las cuales requerimos socios. Para unos pueden ser unas razones que se presentan con frecuencia, para otros puede ser que no. Pero una pregunta que nos debe llevar justamente a reflexionar y analizar esas razones y además identificar las razones estas que muestro aquí y otras muchas más que existen, simplemente menciono algunas, y que nos van a ayudar también a determinar el perfil que debe tener ese socio o esa socia. Es esta que tengo aquí, esta pregunta: ¿cuál es el vacío o vacíos que se perciben en la empresa y que justifican la posibilidad de un socio? Poniendo la pregunta desde una mirada personal: ¿cuál es el vacío o vacíos que percibo en la empresa y que justifican la posibilidad de un socio? Si cada uno de los que deben percibir lo toma de manera individual y luego nos reunimos a ver qué ha percibido el uno o el otro, pues nos ayuda a tener una mirada conjunta. ¿Sí? ¿Cuál es el vacío o vacíos que se detectan en la empresa y que justifican la posibilidad de un socio? Porque podemos tener vacíos en la empresa que los identificamos y necesitamos allí fortaleza, necesitamos darle respuesta a esos vacíos, necesitamos potenciar esos vacíos, problemáticas, conflictos u oportunidades que se presentan y no necesariamente necesiten de un socio. Podríamos necesitar de otro tipo de colaborador. Pero aquí nos vamos a referir a aquellas en las cuales veo que lo que necesito es un socio para que nos ayude a potenciar. Entonces, ¿cuál es una razón? Una razón puede ser capital, ¿verdad? ¿Sí? Capital. Las empresas necesitan capital casi que con frecuencia y si yo no lo necesito, si yo no lo tengo y tampoco lo tengo a la mano, pues un socio puede ser una razón por la cual pienso en esa posibilidad, ¿verdad? O necesito conocimiento técnico, entonces allí también pudiera ser que un socio sea la vía más importante. Vamos a ver algunos aspectos de por qué pudiera ser. O lo que necesito es networking. No tengo suficiente networking y tampoco de pronto soy muy diestro para construirlo o para seguirlo construyendo. Hay empresas que tienen muy buen networking en las primeras etapas y luego como que se frenan en ese aspecto. Allí de pronto necesito a alguien que me ayude y no necesariamente tiene que ser un socio, pero una opción es que sea justamente un socio. Además, porque no solamente voy a ver criterios específicos, o mejor, criterios únicos, sino otros criterios sí específicos y más amplios. Entonces es una canasta de criterios, una canasta de asuntos que necesito. Solo que cuando menciono esto son porque jalonan o evidencian la necesidad primaria del socio. Pero detrás, obviamente, hay que ver otras características, no solamente que me llene esto que me jalona, sino que tiene que tener otras características personales que se requieren para que esa canasta de criterios vaya de acuerdo con el perfil que se ha definido de ese socio y tengamos más posibilidad de que funcione bien una vez se haya adherido pues a nuestro rol como socio y también posiblemente a la empresa, si es que es un socio que va a estar en la administración. O quizá lo que necesito también puede ser, aquí tenemos otro, sí, me corre aquí eh, puede ser internacionalización. Generalmente, bueno, lo que pasaba antes era que las empresas hacían un proceso de nacimiento local y luego iban a otras regiones nacionales y luego más adelante se internacionalizaban en países que tenían la relación cultural o guardaba mucha similitud con el país de origen de la empresa y luego se iba saltando pues a otros países que tenían
unas diferencias importantes con respecto a, a ese recorrido que ya se había hecho desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de pensamiento con otros países. Pero esto ha cambiado mucho, ¿no? Claro, es un recorrido muy lógico, pero ha cambiado mucho. Hay empresas que inclusive nacen internacionales, nacen de una vez con esa característica. Hoy en día no son tampoco muchas, pero hay empresas que nacen así y es una línea de investigación y de trabajo y de implementación, como todos ustedes seguramente pues, lo saben. Pero aquí como no todos lo hemos hecho y no todos nacen internacionales, pues justamente también en el momento en que lo pensemos y hayan esas posibilidades y hayan esas oportunidades ya detectadas, es posible que vamos a requerir un socio que tenga la posibilidad de ayudarnos a ser más internacionales. Lo que necesitamos es conocimientos legales porque tenemos vacíos allí, tenemos dificultades allí. Y bueno, la normatividad es algo que además como está cambiando frecuentemente, no hay normatividad que se mantiene a lo largo de los años, pero hay normatividad que va cambiando mucho más frecuentemente y la gente que está involucrada con asuntos legales pues es la que está al día con esas actualizaciones que hace y la que nos puede proveer algún apoyo. De manera que es probable que un socio pueda ayudarnos a nosotros en ese aspecto de los vacíos o las diferencias o las debilidades de tipo legal que tengamos. O lo que necesitamos es cubrir falencias, vacíos, debilidades, flaquezas que que tenemos nosotros con el entorno, con nuestros stakeholders. O también, le llamo yo colaterales o colindantes más bien, ¿no? Es una palabra que he acuñado en mis escritos, colindantes como un sinónimo de stakeholders, porque son los que colindan, ¿no? Al fin y al cabo los clientes, los proveedores, etcétera, los asesores, son personas que colindan en nuestro vecindario, bien sea un vecindario virtual o un vecindario físico, pero son los que colindan con nosotros allí, de manera que colindantes es una palabra, es una expresión que hace bien para utilizarla en lugar de stakeholders y yo la he insertado con frecuencia en mis escritos. Bueno, si hacemos referencia a capital, a requerimiento de capital, observen, y esto es lo que yo les decía que quiero mostrarles desde una faceta distinta a simplemente características como tal de un socio, que de esto pues hay literatura y casi que tiene algunos estándares. Pero fíjense, en el caso de requerir capital, en la familia, viéndolo del lado de que la familia es fuente de recursos, como no solamente recursos de capital, sino recursos de conocimiento y otro tipo de recursos que pueden haber allí. Pero si miramos el capital como algo que necesitamos y necesitamos un socio con capital, pues en la familia hay personas con dinero, pero no están interesadas en invertir. Entonces pueden haber personas que tengan la posibilidad de ser nuestros socios capitalistas y aportar lo que requerimos, pero no están interesados en invertir. También en la familia pueden haber personas con dinero y ese capital lo pueden tener, pero ponen condiciones muy difíciles que para efectos de los propósitos de la empresa, de su naturaleza y lo que pretendemos con ella y lo que pretendemos para los socios actuales, pues no nos parece bien. Entonces se hace muy complicado pactar con personas que ponen las condiciones difíciles y muchas veces recostadas únicamente a su mirada sin tener la alteridad como un elemento clave, ¿no? O sea, ponerse en los zapatos de los demás y entonces se complica por ese lado. También es posible que en la familia tengamos personas con dinero, pero que adolecen de otras características. Entonces, si tenemos en la familia personas con esa plata, pero como les decía, hay que mirar otros aspectos, no solamente el aspecto bandera en este momento, que es el capital, sino que tiene que haber unas características que apunten al perfil que se haya definido para ese socio. Y entonces,
el perfil inicial, ¿no? Porque ya evaluando todo esto, uno puede obviamente refinar el perfil inicial que se ha bosquejado. Entonces, por ejemplo, si es un familiar que es demasiado conflictivo y que no entra en razón, que es muy difícil que entre en razón, pues ahí tendríamos problemas, aunque nos preste, aunque entre como socio con ese capital, tendríamos muchos problemas de allí en adelante. De manera que no necesitamos esa problemática, estaríamos solucionando algo, pero abriendo la brecha en otro aspecto que seguramente lo tenemos bien. Entonces, allí también se cierran las opciones. Muy bien. Otro aspecto puede ser que perdón, aquí en la familia, ¿no? Aquí sin las personas no hay en la familia no hay personas con el capital requerido, simplemente. O sea, esos familiares que tenemos al lado, pues simplemente no tienen capital ninguno de ellos. Entonces, pues esa instancia de conseguir el capital allí no tendría cabida, de manera que tendríamos que ver otras opciones. Si eso es así, en capital miremos el aspecto de conocimiento técnico, si este fuera el aspecto fundamentalmente requerido en un socio. Bueno, se generan situaciones en nuestra familia propietaria de esta naturaleza. Puede ser que iniciemos la operación de una nueva unidad no relacionada. Y como no es relacionada, como hemos venido trabajando con un tema determinado en nuestros negocios y ahora vamos a saltar a una unidad no relacionada, pues es probable que no tengamos el suficiente conocimiento, manejo y dominio de esa nueva temática. Entonces, una opción importante podría ser un socio que nos acompañe en ese proceso. También puede darse la renuncia de personal muy especializado y difícil de conseguir. Y la manera en que, o una manera en que podríamos nosotros enfrentar la situación podría ser, perdón, una manera en que podríamos nosotros abordar esta situación podría ser justamente con un socio que conozca aquello que se nos fue o que conozca al menos cómo conseguir ese tipo de personal porque está en el ámbito, porque está en el escenario, porque lo ha trabajado y porque lo conoce muy bien y porque tiene experiencia y recorrido en ello y porque tiene kilometraje, como dice nuestro presidente Edgar Suárez, en ello y entonces nos puede colaborar, nos puede soportar con algo bien fundamentado, un socio que tenga esas características. Otro episodio que puede ocurrir es la apertura de operaciones en otras regiones, donde no conocemos, pero podemos tener la posibilidad de un socio que conozca. Como les decía, repito, no necesariamente para este tipo de episodios de acontecimientos o situaciones se requerirá un socio como tal, ¿cierto? Puede requerirse otro tipo de persona, simplemente pues un directivo pues, o una persona que encarguemos allá. Pero estoy hablando acá desde la perspectiva en que ya hayamos evidenciado que sería conveniente alguien que sea socio. Por algunas situaciones, pues es una alternativa que debemos evaluar y no simplemente la alternativa de un empleado como tal. Pero también obviamente está la alternativa de un aliado. El socio como tal es un aliado en el fondo, pero es un aliado que tiene unos compromisos patrimoniales y entra con esos compromisos de manera que tenemos que verlo con unos ojos muy especiales. Entonces también puede ser que como no conocemos esas otras regiones, hay alguien que sí las conoce, pero la posibilidad que más se presenta o la oportunidad que más se ve cercana o que más nos conviene es la de un socio que nos acompañe en esa posibilidad de que además de capital, pues conoce esas regiones y nos puede orientar y nos puede guiar. La otra situación que se puede dar, bueno, aquí tenemos una nota, dice la preparación personal ya vinculado se puede dificultar, la preparación de personal ya vinculado se puede dificultar debido a los tiempos de capacitación, a los perfiles. Entonces, esto de cuando se va gente especializada, no es tan fácil
y decir simplemente, no, traigo otros. A veces cuando es muy especializado, esa preparación se puede dificultar porque hay unos tiempos de capacitación, de entrenamiento, y también porque la misma gente que tenemos a veces no tiene unos perfiles que facilite la preparación hacia unas instancias distintas en un periodo de tiempo relativamente corto. El otro aspecto del cual hablábamos nosotros es la internacionalización. Fíjense, aquí hay unas preguntas respecto de esa primera fuente o esa fuente que tenemos a la mano. ¿Hay en la familia o la empresa gente que maneje idiomas? ¿Hay en la familia o en la empresa gente con recorrido internacional? Y aquí hay otra pregunta. ¿Hay en la familia o en la empresa gente con trayectoria fuera de las fronteras nacionales? Además con amplio networking. Y si hay en la familia o empresa gente con conocimientos de diversidad cultural o internacional, porque esos inicios internacionales o esa expansión internacional implica muchas de estas cosas. Implica no solamente una, sino muchas de estas cosas y otras más que tienen que ver con lo internacional. De manera que si habiendo hecho un recorrido por esa fuente que tenemos a la mano, no encontramos, pues no debe primar la consanguinidad. Tenemos que buscar en otros ámbitos. Y tampoco debe primar la cercanía con los empleados u operarios, y tampoco allí, o los colaboradores, y tampoco allí la encontramos, y tenemos que mirar entonces hacia afuera. También habíamos hablado de otro elemento, otra razón importante por la cual podríamos pensar en un socio, y es la relación con el entorno, ¿verdad? Esa relación con el entorno puede implicar que tengamos vacíos en el manejo de la comunicación. Puede implicar también que tengamos vacíos en el manejo de las emociones. ¿Sí? El manejo emocional con la gente que está afuera, ¿no? Con nuestro consejero, con los bancos, con clientes. Vacío en el manejo del poder. A veces ese manejo del poder trasciende los linderos de la empresa de la cual somos propietarios, o de las empresas de las cuales somos propietarios, y se ubica de manera similar hacia afuera, cuando realmente pues nosotros no tenemos que manejar el poder de la misma forma en que lo manejamos en la empresa, manejarlo fuera, porque son unas relaciones distintas. Una cosa es manejar la relación, otra cosa es manejar el relacionamiento, lo que es la forma ya de tratarnos, de comunicarnos, de convivir con el otro, de acercarnos, de discutir los temas. Y también podemos tener vacíos en el manejo de la alteridad, como decía, ¿no? No me pongo en la posición del otro, y por lo tanto no lo entiendo, y al no entenderlo, no convenimos, no podemos hacer acuerdos, y al no tener acuerdos, pues entonces esas posibilidades se acaban, pudiéndola tener si ese tipo de relaciones se manejaran de manera distinta, se manejaran de manera más cordial. Y podríamos tener también vacíos en el conocimiento de la normatividad legal de lado y lado. No solamente la normatividad de mi lado, sino también la normatividad que le compete a la otra persona. ¿Por qué? Pues porque no siempre nuestro socio es una persona natural. Puede ser que nuestro socio sea una persona institucional, es decir, otra empresa u otra institución, y por lo tanto debo atender también la normatividad que rige a esa otra empresa, que no necesariamente, aunque tengamos similitudes, no necesariamente tiene que ser igual a la empresa o a empresas nuestras a las cuales llega esa empresa socia. Bueno, algunos interrogantes que ayudan en las características, en la identificación de características del potencial socio. Entonces, una de ellas, bueno, ¿quién es el potencial socio? Tengo que conocerlo, ¿no? Tengo que conocerlo. ¿Quién es? ¿De quién se trata? Y obviamente, pues allí empezamos también a contrastar con el perfil. Por eso es que les decía que un primer bosquejo del perfil es importante, pero todos estos cuestionamientos nos llevan a refinar el perfil, a volverlo más potente. ¿Cuáles son sus antecedentes de conducta? Los antecedentes son importantes. A veces, a pesar de que esta pregunta puede estar por allí, indudablemente, y seguramente nos la hemos hecho en algunos casos,
en algunos escenarios, muchos no se la hacen, sino que se van involucrando solamente porque ven el factor dinero, el factor capital, el factor moneda, y no ven los otros factores. Y claro, se cometen errores porque pueden haber unos antecedentes que inclusive no se han cerrado, unos antecedentes, supongamos, judiciales que aún no se han cerrado. Y entonces se trae esa colita allí, perdón la expresión, y eso puede entrar también como conflicto posterior de ese socio en los negocios en los cuales tengamos conjuntamente. Pero, ¿cuál es su trayectoria profesional o laboral? Por dónde ha recorrido? ¿Por dónde ha transitado? ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que conoce? ¿Cuál es su dominio? ¿Cuáles han sido sus alcances? ¿Cuáles han sido sus logros, sus reconocimientos? Esto es la trayectoria profesional y laboral que está más en los perfiles técnicos, pues indudablemente es importante. Pero dentro de esa trayectoria profesional y laboral del potencial socio, esta pregunta nos debe llevar también a errores que se hayan podido cometer o dificultades que haya tenido también con empresas donde haya trabajado o donde haya sido socio o socia. O también, pudiésemos nosotros conocer al analizar esta parte, movimientos que haya tenido de un lugar a otro con, con la ejecución profesional. Estuvo trabajando en tal parte, luego estuvo trabajando en esta otra parte, luego cambió de campo, luego cambió de país. Entonces, todos esos traslados y todos esos movimientos dicen también mucho del profesional y nos muestran también distintas facetas que es importante de analizar. Y preguntarse siempre el el porqué de esos cambios. Otra pregunta para detectar esas características, ¿de dónde proviene el capital a involucrar? Y esta sí que es bien importante. Mucha gente se ha metido en problemas, a pesar de que esto es algo como lógico de preguntar, pues mucha gente se ha metido en problemas porque no pregunta. Y en el caso de las instituciones que pudiesen ser socias nuestras, no contentarnos con los estados financieros que nos muestren. Hay que ir más allá y buscar la veracidad, examinar la veracidad de esos estados financieros, porque pues eso se puede maquillar, por llamarlo así, de manera que hay que ir inclusive más allá. Y hay que hablar, tanto en el socio natural como en el socio institucional, hay que hablar con las personas que hayan tenido relaciones previas con esas personas o esas instituciones, clientes, proveedores, consejeros, banqueros. ¿Qué relación han tenido con este potencial socio que yo tengo? ¿O qué relación han tenido con esta potencial institución que va a ser mi socia? No solamente es la fuente directa de quien sería el socio, sino también la fuente de quienes han tratado con ese socio. Esa también es importante. Pero no pedírsela a esta persona, sino detectar por nuestro lado, ¿no? Esas otras fuentes. Porque si le pedimos, deme unas referencias, que también se pueden pedir, pero esas no son suficientes, obviamente pues dará unas referencias acomodadas, como lo hacemos todos cuando nos piden referencias, ¿cierto? Damos unas referencias acomodadas, las que más se ajusten pues a lo que necesitamos. Es buscarlas nosotros por nuestro lado. Bueno, ¿y a qué actividad se ha dedicado? Que tiene que ver también con lo otro. Pero esta pregunta está aquí, a pesar de que se pregunta por la trayectoria profesional y laboral, ¿a qué actividades? Porque también es conocer un poco fuera de la trayectoria profesional y laboral a qué otras actividades se ha dedicado. Entonces, si juega tenis, si le gusta el patinaje, si es una persona muy viajera, todo ese componente de actividades extralaborales o extraprofesionales complementarias a su vida nos dicen mucho de la persona y nos dan también la posibilidad de acercarnos a sus valores, a su forma de pensar, a su forma de ver la vida, que para nosotros es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de querer o de intentar contar con un socio. Bueno, y una que es justamente también muy importante, que no es que sea, dependiendo de lo que necesitemos, no es que sea obligatoria,
o indispensable, pero que es importante de conocer. Ha sido propietario de empresas anteriormente, y bueno, y en qué condiciones, de qué tipo de empresas y todas las preguntas que se derivan de este interrogante que está aquí. ¿Cuál es el historial de estas empresas? Como les decía, ¿qué lo motiva a hacer la inversión? Sí, sí, sí. O sea, o a hacer inversiones. ¿Qué motiva a esta persona a hacer inversión o a hacer inversiones? Cuando ya obviamente lo tengamos como candidato o candidata, o si es representante pues, de la institución que va a ser nuestra socia, ¿cuál es la motivación a hacer la inversión? Porque quizás estemos buscando un socio que invierta, pero que también participe en la administración. Y si de pronto la motivación es solamente por el lado de inversión, puede ser que nos interese, puede ser que no. Pero, o nos interesa un socio que invierta, pero que a su vez nos ayude con aspectos de internacionalización y de pronto no cumple con lo segundo. Entonces, es importante que esta pregunta se formule y hacer la averiguación pertinente respecto de qué motiva a esa persona, porque si no se define o nosotros aceptamos una motivación que no es la que nos compete a nosotros o la que se nos ajusta, pensando en que en el camino esa persona va a adquirir esa motivación, puede ser que con el tiempo no adquiera esa motivación y por lo tanto podemos tener allí un problema grande. Entonces, esas alusiones que nosotros muchas veces hacemos a que no, la persona en el camino la podemos transformar. Pues eso puede suceder, pero puede ser que no. Entonces es mejor que de una vez la lleve de la mano y como se van a hacer algunos documentos escritos, pues vamos a dar constancia también de algunas consideraciones en nuestras reglas de juego. ¿Existe algún vínculo de amistad con integrantes de la empresa familiar? Sí, la empresa nuestra, la empresa de acá, pues también importante conocer, ya todos sabemos pues por qué, pues que esos vínculos pues implican ciertas conductas, ciertos comportamientos, ciertas preferencias en un momento determinado y hay que saberlo. Y si hay conflictos de interés, pues no necesariamente la persona hay que descartarla, pero sí declarar el conflicto de interés para en su momento pues tomar las acciones pertinentes. ¿Cómo es su carácter? Esto del carácter hay que averiguarlo no solamente con la persona, sino también con otros que lo conozcan. No hay situación más incómoda que, mm, que aquellas que aquella que implica tener que manejar el carácter de los demás permanentemente y ajustarse a ese carácter solamente por el hecho de no pelear, solamente y tener que estarle diciendo sí, solamente por el hecho de no tener conflicto. Porque pues de eso no se trata una sociedad, de eso no se trata tener un socio, de eso no se trata involucrar a alguien para que nos ayude, de eso no se trata la convivencia, de eso no se trata la interacción. Y por el contrario, pues tenemos que procurar lo que contrasta con lo que acabo de mencionar. ¿Cuál es su participación en órganos de gobierno? Para saber también su alcance allí. ¿Y cuáles realizaciones pretende más allá de la económica? A mí la verdad sí me preocupa mucho que en la vida de negocios, reconociendo que lo económico es muy importante, la gente centre todo su pensamiento, su accionar, su forma de vivir, su forma de ver la vida, su forma de tratar a los demás e inclusive de tratarse a sí mismo únicamente desde lo económico. Entonces lo económico es fundamental, pero tenemos que reconocer que hay otros elementos que forjan una vida digna, una calidad de vida como ser, como profesional, como familiar, como ciudadano, y no centrar todo netamente en lo económico. No estoy diciendo acá que lo olvidemos, ni mucho menos, pero no centrar todo únicamente allí. Allí estamos en medio, somos parcialmente miradores de la realidad humana cuando nos enfrascamos únicamente allí. Muy bien, obvio debe haberse construido, aquí pongo práctica en los aspectos obligatorios, obvio debe haberse construido un perfil deseable, ¿no?
Y como lo he mencionado, no voy a hablar acá del perfil, pues que ese perfil, pues hay instancias, ¿cierto? Experiencia, educación, requerimientos de tipo personal, requerimientos o habilidades, bueno, otra serie de cosas y esas fichas se pueden extender mucho. Entonces debe haberse construido un perfil deseable. Más que ideal, deseable. Establecer unas reglas de juego. Ya aquí entramos más en la parte de, de cuando se está pensando en ese candidato, uno de esos candidatos como el que vamos a elegir. Darle a conocer la historia de la empresa. Algunos socios entran a otras entidades sin conocer la historia de esas entidades a las cuales entran. Es importante conocer todo ese historial. Y así mismo uno también se entrega o no a ese nuevo contexto. Debe conocer lo que la familia quiere con sus negocios. Tenemos que trasladarles, uno debe conocer lo que queremos con los negocios para ver si está alineado y si guarda alineación y si lo siente como algo que también le llega, como algo que también lo compone, como algo que también entra en sus dendritas en su flujo sanguíneo y en su for y en su ser y en su transpiración, en su pasión, en su manera de ver las cosas. Entonces debe conocer qué es lo que queremos. Si no hay acuerdo allí, indudablemente, pues allí ya tendríamos problema, entonces ese no es nuestro socio. Tiene que haber un acuerdo. Pues habrá algunas cosas en las que no entre y si estamos de acuerdo, pues bueno, se ajusta a lo que queremos, pero el asunto es que lo conozca para ver si hay contradicciones y poderlas en algún momento determinado pulir o si no simplemente hacer descartes. No debemos olvidar que esa persona, sea hombre o mujer, socio, socia o esa institución, también querrá llegar con sus condiciones. Muchas veces nosotros vamos armados, perdón de nueva expresión, con nuestras condiciones, pero tenemos que estar abiertos a ceder. Tiene que haber un porcentaje que nosotros podamos ceder, porque la otra persona también va a llegar con sus condiciones. ¿Sí? Un socio entra y aporta a una empresa conocimiento, capital, networking y muchas de las cosas que hemos mencionado y otras tantas, con unas condiciones también, porque es el dar y recibir, ¿no? Bueno, las reglas de juego se basan en eso, ¿no? Yo qué pongo y qué obtengo, ¿sí? El dar y recibir. Yo qué pongo y qué obtengo, usted qué pone y qué da. Sí, qué pone y qué obtiene. ¿Sí? ¿Qué pone usted y yo qué le doy? Yo qué pongo usted y qué me da. Indudablemente, pues esa es como la base y ponerse de acuerdo en ese dar y recibir. También tener en cuenta que el socio puede ser una persona natural o institucional como ya lo he mencionado, porque casi siempre en la literatura lo que uno encuentra es la mirada, cuando se habla de socios, la mirada es del lado de persona natural y muy poco del lado de instituciones. De las instituciones uno encuentra, pero más cuando se habla de emporios y de grandes empresas. Pero en la literatura de pequeña y mediana empresa, casi siempre el concepto de socio se maneja desde persona natural. Cuando realmente pues también se da la alternativa o la opción de socio desde lo institucional, menos obviamente que cuando uno está hablando de grandes corporaciones, pero también esa instancia hay que manejarla allí en eso de las pequeñas y medianas empresas. Muy bien, lo que uno esperaría entonces, luego ya cuando ese socio esté trabajando con nosotros, es que se pueda fomentar la creación de armonía como fuente de buena convivencia. Un buen manejo emocional, una colaboración y solidaridad permanentes, trato amable, disposición al diálogo, porque habrán diferencias, y habrán controversias, ¿no? La controversia antes, aunque todavía en algunas partes pues, no se ha entrado en ese concepto contemporáneo, pero antes se manejaba para pelear, ¿no? La controversia era para pelear, se discutía en una reunión y entonces alguien azotaba un libro y se paraba y se iba y entonces allí tenía que terminar la reunión. Esto todavía existe, pero eso ha mejorado bastante. La controversia tiene que servir para que uno defienda de manera vehemente sus puntos de vista, pero sin llegar a la pelea. Que uno tenga disposición al diálogo y por el contrario, cuando hay controversia, emitir algo como, bueno, tenemos una controversia aquí, tenemos diferencias, busquemos la oportunidad a estas diferencias que tenemos. ¿Hacia dónde vamos? Miremos a ver. ¿Sí? Entonces,
la controversia tiene que servir para que se den oportunidades, para que se den, se abran otros caminos y otras vías, otros senderos por donde podamos caminar también con mucha soltura con mucha fortaleza. La alteridad, que es ponerse en los zapatos de los demás, la asertividad, y más entendida desde que yo pueda decir las cosas con sinceridad, pero sin herir, ¿sí? Entonces, buena parte de ser asertivo es eso, es diga las cosas con sinceridad, no se calle, dígalas con sinceridad, pero con respeto, sin herir al otro, porque no, con herir no se gana nada. Y reconocimiento de capacidades ajenas también. Hay que, así como uno reconoce debilidades y uno es muy tendiente a reconocer debilidades de los demás, pero no conocer debilidades ajenas, ¿no? A veces uno reconoce que tiene egos, pero el asunto no es reconocer que tengo egos y decir que todos tenemos egos. El asunto es que tenemos que luchar contra eso, porque si estamos justamente trabajando en estas temáticas, uno no puede contentarse con decir todos tenemos egos. No, es que tenemos que trabajar sobre esos egos. Aunque no los derrotemos del todo, pero hay que trabajar sobre esos egos. No podemos seguir con la frase, no, todos tenemos egos, porque entonces no estaríamos haciendo nada por ellos y pues eso contradice este campo en el cual nosotros estamos, en donde justamente hay que trabajar todas esas cosas. El reconocimiento de capacidades ajenas y las negociaciones gana-gana, pues que sí, pues es algo que se ha promulgado. Entonces yo dejaría allí. Esta, como les decía, son unas reflexiones desde otro ángulo, no desde ponerme a ver características, no era el objetivo, de poner características de socio. Esa parte pues, me parece más técnica y más, inclusive más fácil o menos difícil, más bien, por no ponerlo pues así en esos términos, menos difícil de definir, de discutir y definir, de manera que pues dejaría para que nuestro presidente mover algunas preguntas si es que las hay, y bueno, intentaré contestar con base en lo que he presentado acá. Pues gracias, me dejaste aquí con muchas inquietudes sobre cómo se seleccionan los socios, todo lo que hay que tener en cuenta. Una pregunta, porque ya estamos por fuera del tiempo, y es, las empresas familiares en los procesos de transición generacional tienen el gran reto de cómo retener talento joven, especialmente, que acompañó al fundador. Y temen que al llegar los sucesores, a lo mejor se vayan. Entonces acuden a veces a volver los accionistas o acciones de industria. Es todo un reto que a veces, mirando todas las preguntas que tú haces, es todo un reto que las familias deberían plantearse. Oiga, ¿realmente es la forma de retenerlo a través de acciones, así sean de industria o con una recompra anticipada, etcétera? ¿Cuál es tu opinión sobre esa escogencia de socios cuando hay un proceso de transición para retener personal joven? Para tener personal joven externo, dices tú. Claro, ajeno a la familia, pero que se pueden ir pensando, ya el fundador se fue y el sucesor no me da tanta confianza, me voy. Pues resulta que el patrimonio intelectual de la empresa está unido al fundador y a su propio equipo, que pueden tener temor de irse, y a lo mejor ser accionista puede ser algo que atrae, pero después de todas las preguntas he estado cuestionándome cómo lo retengo. No, es que justamente lo hice de esta forma, es porque uno se centra y qué bueno que haya dicho eso, uno se centra cuando estudia el asunto de los socios, y es algo en lo que yo vengo trabajando, se centra únicamente en las características. Es decir, en elaborar un perfil de características técnicas, casi siempre, y entonces nos olvidamos de lo otro. Entonces hay que hacer ese tipo de preguntas justamente para que la canasta sea mucho más fuerte, más consolidada y tengamos menos errores, porque muchas veces llenamos esa parte técnica, pero resulta que quedamos con una persona que tiene un carácter inadecuado, una persona con la que no se puede comunicar, pero ya nuestro socio ya está metido allí. Es justamente la forma como diseñé la presentación es esa intencionalmente, para que caigamos en cuenta en esa parte, ¿sí? Bueno, pero respondiendo un poco tu pregunta, mm, es importante es importante, por aquí hay algo en el chat, es importante que se trabaje, eso sucede más en las empresas que no han trabajado el tema de empresas familiares, porque cuando las empresas han trabajado el tema de empresas familiares, o las familias han trabajado el tema de empresas familiares, tienen en cuenta ya muchas cosas.
y, y hay la posibilidad de que esos muchachos jóvenes vean en el escalamiento, en la empresa, una posibilidad. Cuando las familias no han trabajado el tema de empresa familiar, pues cometen muchos errores porque todavía no tienen la conciencia, ¿no? de lo justo en el negocio. Y obviamente tienden mucho a la consanguinidad. Pero cuando ya se ha trabajado el tema, estos dominios que nosotros trabajamos, las familias dan cabida a la gente joven externa y pueden tener esas otras posibilidades. Entonces, en el caso de los que no han trabajado en familiar, pues uno de los aspectos que tenemos nosotros que procurar es que trabajen estos temas de empresa familiar para que haya más espacio justamente para esos que son jóvenes no consanguíneos y no se desestimulen entre las preferencias que haya por gente joven consanguínea. Eso por un lado. Por el otro lado, bueno, lo que tú dices también, esa es una manera pues de retener, ¿cierto? Pero por otro lado también es importante retener con, eh, con, eh, eh, a ver, con ciertas actividades que hay en la empresa. Por ejemplo, darle la oportunidad de viajar, porque esto no debe ser un privilegio de unos cuantos en las empresas. No, usted viaja a hacer negocio a tal parte. Si hay gente con las capacidades y con el conocimiento y con la habilidad para viajar, cerrar negocios, abrir sedes, etcétera, pues darle la oportunidad también a esa gente joven de que vaya a esos viajes. Los viajes son un buen incentivo en las empresas. No estamos viajando a que pase. Ahora que si fruto del paseo, como hacemos casi todos, pedimos unos días de vacaciones y nos tomamos esos días, como con un gasto personal, eso ya es distinto y eso no es ningún pecado, ¿cierto? Y si hay forma, se lo permitimos. Entonces, el asunto de los viajes, el asunto, por ejemplo, de los comités junior, es que nos olvidamos también de los comités junior. De esto se habla en la literatura, pero pocas empresas lo tienen. Los comités junior permiten que haya una especie de juntas que están por debajo de la junta directiva formal, una especie de juntas de jóvenes en las empresas. Y allí no solamente están los jóvenes de la familia, están los jóvenes de la empresa como tal, aquellos que deberían estar en esas juntas de junior. Entonces, participar con la familia, participar entre jóvenes consanguíneos y no consanguíneos en esas familias, también es una forma de irlos reteniendo, porque motiva el familiarness, o sea, la familiaridad entre consanguíneos y no consanguíneos desde que se está muy joven y se va creciendo con ellos y se va entendiendo al otro desde temprano. De manera que creo que hay formas de ir reteniendo diferente pues a las de concederle patrimonios, que también es bueno, pero tienen que haber otras solturas, ¿no? Que hagan que la persona se sienta bien allí, que se sienta parte de la familia, que es lo que pretendemos muchas veces, ¿no? Que yo soy parte de esta familia. Bueno, dejaría allí por ahora. Melquisedec, muchas gracias. Me quedan muchas más, pero como dices tú, hay que hacer una segunda sesión. Sí, Alberto. Perfecto. Melquisedec, muchas gracias por tu presentación. A todos agradecerles su asistencia, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En YouTube quedará disponible esta presentación para que puedan a partir de mañana revisarla. Ha sido un gusto, de verdad, y invitarlos de nuevo a la siguiente masterclass que tendremos la próxima semana, 16 de noviembre, 5 de la tarde. Inscríbanse, está dirigida a consultores, aprendizajes y reflexiones en la transición del liderazgo. Tendremos a Elizabeth Rey y a Edgar Suárez. Por favor, acompáñennos. Los Alberto, esperamos. Sí, dime. en el chat hay una pregunta que es como para Edgar, ¿no? Más que, creo yo, ¿qué son acciones de industria? Creo que lo puede Tienes explicar mejor. razón. Creo que lo puede Ok, explicar mejor. Gracias, Jenny Santamaría. es un tipo de acciones. Yo puedo darle una, Pregunta, ¿qué son acciones? le puedo dar participación en el capital a alguien y entonces en una asamblea va a votar como accionista de capital. Y otras que son acciones para quien aporta trabajo, que lo que tiene es participación en los dividendos, pero no necesariamente en el capital de la compañía en el caso de liquidación o en el caso de voto. Hoy con las SAS se puede cambiar esa visión tradicional entre acciones de industria y acciones de capital, pero básicamente era el concepto previo. Perfecto. De nuevo agradecerles a todos. Seguimos en contacto, seguirán recibiendo nuestras invitaciones.
Muy buena tarde y gracias a Melquisedec y a Edgar por habernos dirigido en esta sesión. Fuerte abrazo, que estén muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias.